Hoy voy a hablar de nanomedicina en pediatría y es un área que está recién emergiendo, como van a poder observar a lo largo de la presentación. Y yo sé que estamos cortos de tiempo, pero me gustaría empezar la presentación a la inversa. Y en lugar de que ustedes me pregunten una pregunta al final de la presentación, yo preguntarles una pregunta a ustedes al comienzo, y es: ¿qué se esconde detrás del "the size matters"? ¿Voy a hablar de nanopartículas, de tamaño de partículas, o voy a hablar de tamaño de pacientes? Espero poder contestar a esta pregunta durante la presentación. Nosotros a lo largo de los años hemos trabajado en enfermedades desatendidas, neglected diseases o poverty-related diseases, que son todas aquellas enfermedades en general infecciosas que afectan a los países emergentes. Y nos hemos concentrado en HIV, hemos hecho algún trabajo en tuberculosis, lo voy a mencionar muy brevemente a lo largo de la presentación. Y ahora yo voy a plantear el trabajo en pediatría desde la perspectiva farmacéutica y el desarrollo de nuevos productos o productos innovadores. Y la pregunta es, ¿cuál es la propiedad común en estos dos mundos? Y el punto en común es que tanto en el caso de enfermedades de países emergentes como en pediatría, como lo vamos a poder ver a lo largo de la presentación, son dos grupos de pacientes poco atractivos para la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque no hay lo que llamamos en inglés profitability. No hay un beneficio económico sustancial cuando yo desarrollo un producto farmacéutico innovador, tanto en enfermedades desatendidas como en pediatría. ¿Cuáles son las características del paciente pediátrico? Rápidamente. La farmacocinética y la farmacodinámica no necesariamente es la misma que en un adulto. Puede cambiar. De igual manera, la toxicidad y los efectos adversos, porque en el caso del paciente pediátrico, el mismo se encuentra en un proceso de desarrollo, de maduración de los diferentes tejidos, órganos, sistemas, por lo cual extrapolar ensayos clínicos en adultos, en niños, es relativamente complicado. Y también tenemos un componente psicológico que no necesariamente lo tenemos en cuenta cuando llevamos adelante un desarrollo farmacéutico, y que tiene que ver con que el paciente pediátrico no necesariamente entiende el concepto de enfermedad. ¿Qué es estar enfermo? Nosotros lo podemos entender, un niño necesariamente no lo va a entender, y eso va a afectar también la conducción de ensayos clínicos que son obligatorios para llegar eventualmente al mercado. Entonces, la conclusión, y que esto se expresa en esta frase de la Organización Mundial de la Salud, que es "Children are not little adults", los chicos no son pequeños adultos, tiene que ver con que el ajuste de la dosis por el peso o la reformulación de un fármaco no necesariamente son los pasos ultimativos para poder alcanzar un tratamiento apropiado en la población pediátrica. Si yo les pregunto cuál es el pH gástrico, ¿qué me dirían? ¿Ácido o básico? Ácido. Fíjense esta curva de pH a lo largo de los 2 primeros años de vida. Durante un periodo relativamente prolongado podemos tener un pH que es neutro, y después tenemos un periodo durante el cual el pH decrece hasta alcanzar el pH que nosotros conocemos como el pH gástrico. Por lo cual el diseño de un producto farmacéutico para esa ventana de 2 años seguramente tendrá que tener particularidades que no tiene un producto para el paciente adulto, para un niño que es mayor a 2 años. Otro aspecto, y seguramente no podrán leer, pero básicamente estas son las formulaciones que podemos encontrar en el mercado, y de acuerdo a los diferentes subgrupos que encontramos en la población pediátrica, ¿cuál de ellas es más aceptable o no? ¿Un jarabe es más aceptable o no en un paciente pediátrico pequeño o no? Y lo que quiero destacar aquí es que la población pediátrica no es un grupo homogéneo de pacientes. Tenemos los prematuros, tenemos los niños recién nacidos que van de 0 a 27 días, y de así tenemos diferentes subgrupos, por lo cual el desarrollo de un producto farmacéutico pediátrico, ¿a qué población o subpoblación va a abordar? Va a abordar a toda la población, va a abordar una población estrecha, y si es una población estrecha, desde el punto de vista del desarrollo farmacéutico, ¿va a ser un desarrollo sustentable desde el punto de vista de la industria? Probablemente no lo sea. Y ese es uno de los puntos críticos por los cuales
Tanto en el contexto de nuevos fármacos o fármacos que están aprobados, encontramos que en el caso del paciente pediátrico, en muchos casos esto no ha sido evaluado en pacientes o en determinados grupos de pacientes, sobre todo en los más pequeños. Entonces, en general, el paciente pediátrico dispone de menos fármacos disponibles para el tratamiento de una misma enfermedad respecto de los adultos. Y de igual manera, en el contexto de desarrollo de formulaciones, tenemos el mismo problema. Bueno, esto es algo que hace ya unos cuantos años la Organización Mundial de la Salud lanzó, que es un plan para mejorar la calidad de los medicamentos para la población pediátrica. Y estas son 3 iniciativas que han surgido a lo largo de los años y que abordan diferentes aspectos del tratamiento en pediatría, desde aspectos exclusivamente farmacéuticos, como la biocompatibilidad de excipientes farmacéuticos que están aprobados para adultos, pero no necesariamente son biocompatibles para la población pediátrica, hasta otros aspectos. ¿En dónde estamos parados? Desde el punto de vista de la aplicación de nuevas tecnologías. Y la palabra nanomedicina es simplemente una moda, y uno podría ser nanomedicina, micromedicina o cualquier modificación que mejore la calidad del tratamiento, supere algunas de las desventajas biofarmacéuticas de los fármacos que estamos empleando. Por ejemplo, en ajuste o mejoramiento de la farmacocinética, estamos haciendo algún trabajo, ¿sí?, a través de los nanopharmaceuticals. Es decir, tenemos la misma enfermedad en adultos y en niños y empleamos una innovación tecnológica para ajustar una formulación que fue desarrollada para adultos a una población pediátrica. Pero tenemos situaciones que son un poco más complejas. Y esas tienen que ver, por ejemplo, cuando la patofisiología o fisiopatología en el paciente pediátrico y adulto es diferente. Si bien el nombre de la enfermedad es el mismo, por ejemplo, glioma, el origen de la enfermedad desde el punto de vista celular y del desarrollo es diferente, por lo cual seguramente el paciente pediátrico no va a ser susceptible, o ese tumor no va a ser susceptible de ser tratado o no podrá ser tratado con una farmacoterapia que sí funciona bien en el paciente adulto. Y eso lo vemos mucho en cáncer, por ejemplo. Tenemos otro grupo de enfermedades que son casi exclusivas del paciente pediátrico porque son congénitas, por lo cual van a afectar al niño a lo largo de los primeros años de vida y en el mejor de los casos el niño llegará a edad adulta, pero en muchos casos el paciente fallece antes de alcanzar la vida adulta. Y en este contexto existen enfermedades que ni siquiera han sido caracterizadas desde el punto de vista de la fisiopatología, menos aún desde el punto de vista del tratamiento. Y entonces estas son las posibilidades, pero por ahora estamos parados en este estadio y el desafío es abordar enfermedades que aún no han sido tratadas. Para ello tenemos que tener en cuenta las limitaciones del mercado, por lo cual es necesario identificar nichos específicos de trabajo que pueden realmente tener un impacto y llegar eventualmente a la clínica, y para lo cual también tenemos que interaccionar tanto con médicos, que son los que están en contacto directo con los pacientes, como con la industria farmacéutica. Desarrollar modelos preclínicos es algo extremadamente dificultoso, y desarrollar o conducir los ensayos clínicos, que es la etapa más costosa y más complicada, aún más en el caso del paciente pediátrico, porque en general, para llevar a cabo un ensayo clínico en paciente pediátrico, tuve que anteriormente llevar a cabo ensayos en pacientes adultos. Este es un resumen que preparamos con mi amigo y colega Ángel Carcaboso del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, en el cual se han hecho desarrollos en la interfase de nanomedicina y enfermedades. En el caso de pediatría, nosotros hemos trabajado algo en enfermedades infecciosas, pero también hay algún trabajo hecho en cáncer, pero es bastante limitado. Nosotros hemos trabajado mucho en enfermedades infecciosas, como lo mencioné anteriormente. No voy a entrar en mayor detalle porque asumo que unos cuantos de ustedes ya estuvieron en la presentación anterior, simplemente para destacar que nosotros trabajamos en la interfase desde el desarrollo de nuevos polímeros, síntesis de polímeros, desarrollo de nano y microestructuras, hasta el abordaje de nichos específicos, enfermedades, poblaciones específicas. Y este es un desarrollo que llevamos adelante con Efavirenz, que es un antirretroviral y que llegó a ensayos clínicos extremadamente preliminares. Pero lo importante también, si yo voy a abordar un paciente pediátrico, no me tengo que olvidar de cosas básicas y que hasta parecerían triviales en un curso de biomateriales, nanomedicina e ingeniería de tejidos, como por ejemplo el sabor de la formulación.
Desarrollo una formulación nanotecnológica sumamente sofisticada, mejora las propiedades de una manera fantástica, pero el sabor es desagradable. El paciente no va a aceptar la formulación. Por lo cual, todo el desarrollo anterior tan sofisticado y tan interesante y todas las publicaciones no van a conducir a demasiado. Por lo cual nosotros también en el caso del desarrollo con efavirenz llevamos a cabo un trabajo para mejorar el sabor, porque el efavirenz específicamente produce un síndrome que se denomina Burning Mouth Syndrome, que es una sensación de quemazón en la mucosa bucal, similar a la de ingerir chili. Por lo cual, si el paciente pediátrico recibe una formulación líquida con esas características organolépticas, seguramente no va a aceptar la formulación, a pesar de los beneficios farmacocinéticos que nosotros podamos decir que existen, porque el paciente pediátrico no entiende de farmacocinética, entiende de sabor. Otro desarrollo que llevamos a cabo en el contexto también de una formulación pediátrica combinando rifampicina y isoniazida, también la presenté en la charla anterior, por lo cual tampoco voy a entrar en mayor detalle. Donde sí me voy a detener un poco más es en un trabajo que terminamos relativamente recientemente, y que tiene que ver con otro grupo de antirretrovirales que son los inhibidores de proteasa, y que en este ensayo clínico que se llevó adelante o que fue liderado por una ONG argentina que se denomina Fundación Huésped, que es, digamos, uno de los líderes en el estudio clínico del HIV a nivel mundial, y con los cuales hemos comenzado a colaborar en el último año y medio aproximadamente, y donde ellos demostraron, por ejemplo, que una combinación de lopinavir y ritonavir, que son dos fármacos inhibidores de proteasa, solo que el ritonavir se utiliza como boosting agent para aumentar la biodisponibilidad del lopinavir, demostraron que dos fármacos son tan efectivos como tres fármacos. Esto sería una pequeña modificación del paradigma del tratamiento de HIV, donde básicamente nosotros no podemos administrar menos de 3 o 4 fármacos en el caso de inhibidores de proteasa. El principal problema de estos fármacos es que presentan baja solubilidad, un problema común en la industria farmacéutica, baja biodisponibilidad, alta variabilidad individual, porque los inhibidores de proteasa son sustratos de la glicoproteína P, que es un transportador de flujo que se encuentra en el epitelio intestinal y que varía su expresión de paciente a paciente. Y el otro problema es que el tiempo de vida media de estos fármacos es relativamente corta, por lo cual la administración es por lo menos 2 veces al día. Extrapolado o llevado a un tratamiento prolongado de varios años, ustedes pueden entender que el tratamiento es complicado, y entonces existe un gran interés en desarrollar sistemas de liberación sostenida de fármacos antirretrovirales para reducir la frecuencia de administración y mejorar la calidad de vida del paciente. Sin embargo, estamos hablando de vía de administración oral, que es la vía principal de administración de los antirretrovirales. Entonces, en ese contexto, lo que comenzamos a hacer fue desarrollar un sistema de liberación sostenida para la vía oral, donde empleamos el indinavir, que es un fármaco antirretroviral que ya no se utiliza prácticamente en la terapéutica, pero que sí sirve como modelo, y en el cual lo que hicimos fue lo siguiente: tomar este fármaco que es extremadamente poco soluble en fluidos acuosos, reducir el tamaño. En este caso empleamos 2 técnicas, la técnica de fluidos supercríticos en colaboración con el profesor Paulo Rosa en Campinas, y la nanoprecipitación, que es una técnica rudimentaria de laboratorio donde uno solubiliza el fármaco en acetona y lo precipita en agua. Esas nanopartículas de fármaco puro, que son muy pobremente solubles, fueron encapsuladas en micropartículas de una combinación de polímeros naturales mucoadhesivos que fueron recubiertas para aumentar su estabilidad en el medio gastrointestinal. Luego esas micropartículas cargadas con fármaco en cantidades que alcanzan hasta incluso el 50% peso en peso, lo cual es elevado y ventajoso, porque de otra manera debería administrar mucha cantidad de micropartículas. Estas micropartículas fueron encapsuladas o reencapsuladas en una cápsula que fue recubierta con una lámina gastroresistente para desintegrarse exclusivamente en el intestino. Aquí pueden ver las micropartículas antes y después del recubrimiento final.
superficie rugosa, incluso algunos cristales del fármaco estaban aquí. En este caso empleamos el fármaco nanoprecipitado y ustedes pueden ver la superficie lisa luego del recubrimiento. Y estas micropartículas, después de una caracterización muy extensa, in vitro y ex vivo empleando intestino bovino, fueron administradas en perros y la farmacocinética fue comparada con el fármaco no procesado y el fármaco nanoparticulado, pero no encapsulado en las micropartículas. En todos los casos estamos hablando de fármacos dentro de cápsulas gastroresistentes, que se desintegran exclusivamente en un pH que es similar al pH intestinal. Y lo que hemos logrado aquí es lo siguiente. En principio, la nanonización... 5 minutos. Oh my God. Lo que hemos logrado aquí es lo siguiente. La nanonización... Esta es la curva del fármaco no procesado, este es el fármaco procesado, nanonizado. Este es el fármaco nanonizado, la curva roja, no dentro de las micropartículas. Como pueden ver, la nanonización aumentó muchísimo la concentración máxima y el área bajo la curva. ¿Sí? Aquí tenemos la no procesada, aquí tenemos la procesada, más de 20 veces el área bajo la curva. Y además, lo que logramos ver es que el fármaco estuvo presente en plasma hasta las 24 horas, lo cual es llamativo considerando que este fármaco tiene un tiempo de vida media del orden de 1 hora. Por lo cual lo que suponemos es que el hecho de nanoparticular el fármaco favorece la retención física del fármaco en la mucosa intestinal. Cuando encapsulamos estas nanopartículas dentro de nuestras micropartículas mucoadhesivas, lo que logramos es aún más notorio, porque no solo logramos sostener la concentración plasmática hasta por lo menos 48 horas, sino que eso llevó a un aumento del área bajo la curva muy significativo, aún respecto del fármaco nanonizado no encapsulado, pero además inhibimos lo que se denomina burst effect, que en general está asociado con toxicidad. Por lo cual, el área bajo la curva no está representada por un pico que se presenta en las primeras horas de la administración, sino que a lo largo del tiempo. Y en este caso lo que hemos logrado es aumentar la biodisponibilidad casi 50 veces y el tiempo de vida media de menos de 1 hora a más de 75, por lo cual es una plataforma que seguimos desarrollando tanto para emplear otros antirretrovirales de esta familia como de otras familias y también para desarrollar micropartículas que no requieran de la cápsula para poder ser administradas en pacientes pediátricos. El sabor también es importante, como lo mencioné, y en el caso anterior también lo que logramos es enmascarar el sabor amargo o amarguísimo de los inhibidores de proteasa. Este es un trabajo bastante anterior. Y también estamos incorporando diferentes tecnologías. En este caso, encapsulamos didanosina empleando spray drying. Este es un trabajo que hicimos con colaboradores cubanos, donde logramos aumentar la biodisponibilidad de este fármaco más de 2 veces. Y ese es el equipamiento que vamos a emplear en el futuro. Y otra técnica que empleamos en colaboración con Gustavo Abraham, Electrohydrodynamic Atomization, en el cual también logramos encapsular el fármaco, un fármaco hidrosoluble de manera mucho más efectiva. Y en este caso el aumento del área bajo la curva fue de aproximadamente 4 veces. Por lo cual estamos no solo desarrollando las micro-nanoestructuras, sino también tecnologías que nos van a permitir escalar esta producción y eventualmente llegar a ensayos preclínicos y quizás clínicos en mejores condiciones. ¿Qué pasa con el cáncer? Bueno, esta es la situación del cáncer en los niños. Ya lo mencioné anteriormente, en general los tumores pediátricos no tienen el mismo origen que el tumor adulto, por lo cual el tratamiento es completamente diferente. Este es un review que no se limita a nanomedicina y cáncer pediátrico, pero aquí tenemos Cancer Nanomedicine, so many papers and so few drugs. Es decir, el paso del desarrollo en el laboratorio y la publicación en una gran revista y el factor de impacto al impacto real, social, de llegar al paciente, es un proceso extremadamente complicado. Estos, por ejemplo, son productos farmacéuticos nanotecnológicos que están en el mercado para el tratamiento del cáncer en adultos que están siendo actualmente ensayados en pacientes pediátricos. Pero, nuevamente, el cáncer que estamos abordando tiene el mismo origen, será sensible a esta farmacoterapia. ¿Cuál es la complicación mayor? Ya lo mencioné inicialmente.
Tenemos que desarrollar modelos in vitro que son necesarios para poder avanzar a los ensayos preclínicos, esto desde el punto de vista ético también. ¿Cuáles son los modelos preclínicos que vamos a desarrollar? Ortotópico, ¿sí? Vamos a trasplantar el tumor subcutáneamente, es un modelo que es válido al comienzo, pero que no representa realmente la enfermedad, porque el tumor no se aloja en el sitio real de la enfermedad. Vamos a emplear células halogénicas o vamos a llevar adelante un tratamiento personalizado. En este contexto, Ángel Carcaboso está llevando adelante el desarrollo de modelos en los cuales él emplea el tumor extraído por biopsia de un paciente pediátrico. En muchos casos, ese paciente tiene una sobrevida de unos pocos meses o máximo un año, sobre todo en el caso de tumores cerebrales. Y el caso de los modelos animales también. Hemos tenido casos de enviar trabajos de revisión en los cuales nos han planteado, bueno, pero si esto es un desarrollo para pacientes pediátricos, emplear un modelo en una rata adulta, ¿y qué es una rata joven? ¿Cuál es el tiempo de vida de una rata joven? Unos pocos días. Y en esos pocos días no puedo desarrollar el modelo de tumor, por lo cual la rata seguramente va a ser un modelo animal adulto, ¿sí? Esos son también planteos que uno tiene que abordar. Entonces, para resumir, y luego del resumen me quedarán 2 o 3 slides muy rápidos, la nanotecnología representa una herramienta muy poderosa para mejorar el desarrollo farmacéutico y hay mucho trabajo desarrollado en cáncer, mucho o muchísimo menos trabajo desarrollado en otras enfermedades. Aquí tenemos el aspecto pediátrico, ¿sí? Desde el punto de vista del aumento de la solubilidad, de la estabilidad de fármacos poco solubles o el desarrollo de formulaciones líquidas, hay algún trabajo que se está llevando a cabo, pero no mucho más que eso. La evaluación clínica va a ser el talón de Aquiles de este desarrollo. Y desde mi perspectiva, lo que creo es que, lamentablemente, como en otras enfermedades o en otros estadios del tratamiento, al menos por ahora el desarrollo de la nanomedicina pediátrica va a estar ligada íntimamente con los progresos que se puedan hacer en la población adulta. Para terminar, ¿esto es un desafío exclusivamente científico o estamos también frente a un desafío ético? Y el desafío ético es también construir grupos de investigación, recursos humanos en países donde no existen, ¿sí? Porque es la única forma de abordar el tratamiento de enfermedades que nos afectan personalmente o localmente, ¿sí? Esto es un ejemplo muy claro. Estas son niñas embarazadas en África que están infectadas con HIV. La diagnosis del HIV en África, en muchos casos, se lleva a cabo únicamente cuando una niña está embarazada. Es decir, que durante 12 o 14 años ha perdido el tratamiento, ¿sí? Y seguramente cuando comencemos a hacer el tratamiento, a llevar a cabo el tratamiento, las condiciones de tratamiento y la perspectiva de vida van a ser muy diferentes. Algunas iniciativas. Hace algunos años, en 2008, se fundó un programa de nanomedicina pediátrica en el Mattel Children's Hospital en UCLA, en Los Ángeles. Es una iniciativa que desapareció con el tiempo. Más recientemente, en 2011, se fundó un centro de nanomedicina pediátrica en Georgia Tech y la Universidad de Emory en Atlanta. También hay algunos proyectos, por ejemplo, este es el caso del Australian Center for Nanomedicine, donde uno de los primeros proyectos fue abordar el neuroblastoma, que es uno de los cánceres pediátricos más recurrentes, y también algunas fundaciones o organizaciones no gubernamentales que abordan el desarrollo de productos farmacéuticos innovadores, por ejemplo, en HIV. Y para terminar, por ejemplo, también indicar que de alguna manera estamos avanzando, muy lentamente, pero estamos avanzando. Yo hace aproximadamente 2 meses presenté un webinar dedicado a nanomedicinas pediátricas para GRIP, que es el Global Research in Pediatrics Network of Excellence, que es una de esas iniciativas que fue fundada en el año 2011 con financiamiento del 7º Programa Marco de la Unión Europea para llevar adelante desarrollos relacionados con la producción farmacéutica en pacientes pediátricos. Para terminar, me gustaría nuevamente agradecer a la doctora Fontanilla por la invitación. Seguramente cuando lidiamos con factores de impacto y publicación en revistas, no pensamos que el impacto de este tipo de encuentros es un poco mayor que el de un paper publicado en una buena revista. Agradecerles a ustedes por la atención
y quedo a disposición para preguntas. Gracias.